Hay una, hay una imagen muy específica, una sensación que resulta casi imposible de borrar de la mente cuando nos atraviesa por primera vez. Ese, esa sensación de estar cruzando los largos y fríos pasillos de un aeropuerto, quizás después de un vuelo de muchas horas, arrastrando ese cansancio denso que se acumula no solo en los músculos del cuerpo, sino en alguna parte muchísimo más profunda. Y de pronto las puertas automáticas de llegada se abren con ese zumbido mecánico y el aire de la calle nos golpea el rostro. Aterrizamos en el lugar donde nacimos, en la ciudad donde crecimos, donde supuestamente todo debería sentirse como un refugio absoluto, como un regreso al hogar, a lo conocido, pero lo que realmente se siente en el pecho de una manera abrumadora y completamente silenciosa es que estamos llegando a un país extranjero. Hay un contraste sensorial que desorienta hasta el mareo. La gente alrededor habla con el mismo acento de siempre, los olores en las calles, la humedad del aire, son exactamente los mismos que guardaba la memoria. Incluso, hay rostros conocidos de toda la vida. Y sin embargo, existe una desconexión total, un abismo invisible que nos separa de todo eso. No hay reconocimiento en el paisaje. Las calles parecen las mismas, pero ya no se sienten propias. Y lo más aterrador de todo el proceso, no hay reconocimiento al mirarnos en el espejo de esa habitación de la infancia, rodeados de objetos que le pertenecieron a alguien que lleva nuestro nombre, pero que ya no somos nosotros. Es una soledad extrañísima, porque no se ha perdido un lugar físico. El lugar sigue ahí intacto. Lo que verdaderamente se ha perdido, la raíz de ese dolor sordo que aprieta la garganta, es la versión de nosotros mismos que pertenecía a ese lugar. Esa versión ya no existe, y darnos cuenta de eso, en medio de la sala de llegadas de un aeropuerto, con la maleta en la mano, lo cambia absolutamente todo. Ujú. Este proyecto, este espacio que estamos abriendo hoy, nació exactamente de esa sensación. Nace desde la vulnerabilidad de reconocer que a veces el regreso duele muchísimo más que la partida. Por eso, abrimos este diario compartido para sanar juntos y decimos esto es Bitácora Cósmica. Así es. Y es vital aclarar desde este primer instante que mi rol aquí no es analizar ese dolor desde afuera, como quien observa un fenómeno extraño a través de un cristal. Quienes hablamos en este momento conocemos y hemos vivido esa disrupción en carne propia, esa fractura brutal entre lo que éramos cuando nos fuimos y lo que somos al regresar. Por eso, esto es Bitácora Cósmica, y somos tres en esta conversación. Exactamente, somos tres. Las dos voces que suenan ahora mismo y quien nos acompaña del otro lado. Quien escucha en este momento es parte fundamental de este viaje. Este es un espacio diseñado para que sanemos en conjunto. Y quiero ser muy enfática en esto. Aquí no hay ni un solo rastro de positividad tóxica. No hay espacio para frases vacías que nos digan que sonriamos y todo pasará, ni posturas de superioridad que pretenden tener la vida resuelta. Es un encuentro de iguales, porque el conflicto de regresar, ese choque en el aeropuerto, es uno de los fenómenos psicológicos más invisibilizados que existen. Nos preparan para el choque cultural cuando vamos a un lugar nuevo, pero nadie nos prepara para el choque de volver. A menudo el entorno asume que el tiempo simplemente se detuvo mientras no estábamos. O ver a viejos amigos y darte cuenta de que todos asumen que estuvimos en una especie de animación suspendida. Nos hablan y esperan interactuar exactamente con la misma persona que empacó sus maletas años atrás. Claro, ignoran que la vida siguió. Totalmente. Ignoran por completo que hubo un crecimiento masivo, que hubo expansión, noches de insomnio, descubrimientos y pequeñas muertes internas. Esperan encajarnos en el mismo molde de siempre. Y cuando uno ya no cabe en ese molde, la fricción es terrible. Es una fricción que, fíjate, tiene una explicación científica muy clara. Desde la psicología ambiental y evolutiva hay un marco para entender esto de una manera muy humana. En los estudios se habla de un fenómeno llamado disrupción de la identidad situacional. Disrupción de la identidad situacional. Exacto. Este concepto nos explica que vivir fuera durante un tiempo prolongado altera fundamentalmente quiénes somos, pero lo hace en relación directa con nuestro entorno. Nuestra identidad no es algo que flota en el vacío. Se construye en respuesta a los retos, a las personas y a las ciudades que habitamos. A ver, pausa ahí porque esto me parece fascinante. Si nuestra identidad se construye en base al entorno,
¿Qué pasa exactamente en nuestra mente cuando el entorno vuelve a ser el original, pero nosotros ya somos otros? Imagínalo como actualizar el sistema operativo de un teléfono a la versión más moderna y avanzada, y luego intentar conectarlo a un cargador y a un monitor de hace 10 años. Los cables simplemente no encajan. Ya. El sistema rechaza la conexión. Precisamente, el choque monumental ocurre porque el lugar de origen sigue estático en su expectativa. La familia y los amigos tienen un archivo guardado de quién éramos. Esperan ansiosamente a esa versión pasada, mientras que quien regresa trae consigo una arquitectura interna completamente nueva. Es un desencaje de piezas que genera un cortocircuito. Qué analogía tan precisa. Y vivir ese cortocircuito diario es transitar por una tristeza que no tiene un nombre fácil. Porque no es nostalgia puramente. La nostalgia es extrañar lo que fue. Tampoco es depresión clínica. Es algo mucho más espectral. Es buscar nuestro propio rostro en el espejo cada mañana y reconocernos solo a medias. Y se siente el peso de una carga que casi siempre llevamos en absoluta soledad. Ujú. En soledad por miedo a ser juzgados. Exacto. Por un miedo terrible a sonar exagerados o mal agradecidos. Como si quejarnos de haber crecido o haber cambiado fuera un capricho de privilegiados. Y los datos demuestran que no hay nada de capricho en esto. Ese sentimiento de no reconocerse dispara una alarma real, física, en el sistema nervioso. Si revisamos la neurobiología del estrés social, encontramos algo asombroso. Biológicamente, nuestro cerebro primitivo está diseñado para asegurar la supervivencia a través de la pertenencia a la tribu. La amígdala no hace una gran distinción analítica entre una amenaza externa física y una amenaza social o de identidad. O sea, ¿me estás diciendo que el cerebro reacciona igual si hay un peligro de muerte inminente que si sentimos que ya no encajamos en la cena familiar de los domingos? 100% igual. Para nuestros ancestros, ser rechazado por la tribu, o no encajar, significaba el exilio, y el exilio en la prehistoria era la muerte segura. Por lo tanto, sentir que perdemos nuestra identidad frente a nuestro entorno es leído por el cerebro como una amenaza vital. Ambas situaciones encienden la misma respuesta aguda de estrés. El cuerpo se inunda de cortisol y adrenalina. No es simplemente estar tristes, es estar operando en puro modo de supervivencia. ¡Wow! Eso explica tantísimo de nuestro comportamiento en esas etapas. Esa alerta del sistema nervioso, ese exceso de cortisol, nos lleva a reaccionar de maneras que a veces resultan muy dolorosas. Porque para lidiar con esa amenaza, con ese vacío, muchas veces intentamos desesperadamente usar a otras personas como espejos. Sí, Las relaciones se convierten en herramientas de emergencia para encontrar la identidad que nos falta por dentro. Empezamos a buscar en los ojos de una nueva pareja o tratando de encajar a la fuerza en un grupo, esa chispa que nos diga, mira, aquí estás, esta es la persona que eres. y siendo completamente transparentes con la psicología humana, ese mecanismo funciona pero solo temporalmente. Trae un alivio momentáneo al sistema nervioso. Es como tomar un analgésico para un hueso roto. Exacto, reduce la inflamación por un rato. Pero es una trampa inmensa, porque en el segundo en que ese espejo externo se mueve, se distrae o se va, volvemos a desaparecer de inmediato. Y esto nos lleva a un concepto crucial de la psicología que amplía esa idea de los espejos. Podemos hablar de relaciones, pero también del exceso de trabajo, del perfeccionismo o de buscar compulsivamente la aprobación en redes sociales. Todo esto nos remite a un pilar fundamental del comportamiento que llamamos el locus de control. A ver, traduzcamos eso para quienes no estamos inmersos en la psicología. ¿Qué es exactamente el locus de control? ¿Y cómo se ve en el día a día? Imagina que el locus de control es el volante que dirige el auto de nuestra vida. Determina quién decide nuestro valor. En términos sencillos, es el lugar donde ubicamos el poder sobre nuestra propia validación. Cuando tienes un locus de control interno, tú sostienes el volante. Pero cuando atravesamos una crisis de identidad severa, como la del regreso, el locus de control se vuelve casi completamente externo. Soltamos el volante por completo. Lo soltamos y dejamos que los pasajeros conduzcan. Se necesita con urgencia que algo de afuera valide nuestra existencia. Dependemos de que el jefe nos felicite para sentir que somos competentes o de que la familia apruebe nuestras decisiones para sentir que somos buenas personas. Se vuelve una necesidad casi adictiva, como si fuéramos un fantasma que necesita que alguien lo mire para poder materializarse.
Y el problema es que esa búsqueda constante de validación externa se termina convirtiendo en una jaula invisible que nosotros mismos construimos todos los días. Y la construimos por una razón muy humana, para evitar a toda costa enfrentarnos al silencio interior. Porque si el ruido de afuera es constante, no tenemos que sentarnos a solas con ese vacío inmenso que nos dejó el aeropuerto. Esa es exactamente la función de la jaula, aturdirnos. Es puro ruido blanco para no escuchar lo que pasa adentro. Pero es fundamental recalcar algo vital en este proceso. Ese silencio interior que tanto nos aterra, ese espacio vacío que intentamos llenar desesperadamente, no es el enemigo. Todo lo contrario. Ese silencio es el punto exacto donde comienza la reconstrucción real. Es el lienzo en blanco sobre el cual podemos pintar la versión auténtica de quienes somos. Y hay algo profundamente revelador sobre ese silencio. Algo que toca una fibra un poco más espiritual, pero anclada en nuestra realidad biológica. Si observamos la naturaleza, notaremos que los grandes sistemas nunca, jamás, se rompen en silencio absoluto. Ningún ecosistema colapsa sin avisar. Los cuerpos no se enferman de gravedad sin haber susurrado primero durante años. Y, por supuesto, las relaciones no terminan de la noche a la mañana. Siempre envían señales previas. Pequeñas alarmas. Hay una incomodidad persistente al despertar que tratamos de ignorar. Hay una conversación que evitamos por semanas. Hay una voz interna que erróneamente decidimos catalogar como simple ansiedad o estrés para no tener que lidiar con su verdadero mensaje, que suele ser: esto ya no funciona para ti. Es un mecanismo de evasión muy sofisticado, porque el cerebro prefiere el confort de lo familiar, aunque duela, antes que la incertidumbre del cambio. Totalmente. Y aquí es donde entra una visión que transforma de raíz la manera de entender la crisis. A veces, la inteligencia interna de cada quien, o el universo, tiene que intervenir de forma drástica. Tiene que romper algo en nuestra vida de manera estruendosa. Y no lo hace por crueldad. Lo hace para obligarnos a escuchar a esa parte nuestra que ya sabía que un ciclo había terminado. Esa voz ya sabía que la versión pasada de nosotros se había vuelto un traje demasiado pequeño que nos asfixiaba, pero nos negábamos a quitárnoslo por miedo al frío. Y para anclar esta reflexión, la psicología somática nos ofrece datos directos y contundentes. El cuerpo registra físicamente lo que la mente evita sistemáticamente. Todo lo que callamos, la incomodidad ignorada por mantener la paz familiar, la negación de nuestra propia expansión, todo eso no desaparece en el aire. Se queda en el cuerpo. Se almacena en los tejidos. Se convierte en tensión muscular crónica, en problemas digestivos, en insomnio. No es una metáfora decir que el cuerpo habla. Es biología pura operando a través del sistema endocrino. Las emociones reprimidas alteran nuestra fisiología hasta que el colapso nos obliga, por fin, a detenernos. Por eso es tan vital para nosotros tres en esta conversación aclarar que esto no es un castigo. El caos de no reconocernos en el espejo no es el universo pasándonos factura. Simplemente una parte nuestra, profundamente sabia y compasiva, esperaba con paciencia que estuviéramos listos para escuchar. Esperaba a que estuviéramos exhaustos de sostener una fachada para poder decir: bien, ¿por fin te rendiste? Ahora construyamos sobre lo que realmente hay. Ese cambio de perspectiva es monumental. Porque habitualmente cuando la identidad se cae a pedazos, la reacción automática es preguntarnos con cierto victimismo: ¿por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué es tan difícil volver a ser normal? Pero el dolor adquiere dignidad, un propósito real, cuando logramos cambiar la pregunta. Cuando empezamos a preguntarnos con genuina curiosidad, ¿qué parte de nosotros ya sabía que esto era completamente necesario para evolucionar? Esa pregunta lo cambia todo. Esa simple reestructuración devuelve el locus de control al interior, nos pone las manos de vuelta en el volante. Devuelve el poder. Y nos reconecta de inmediato con esa sabiduría que siempre estuvo ahí. Y para llevar todas estas reflexiones a un terreno tangible, hoy tenemos un paso a paso muy concreto. Es una invitación a realizarlo en conjunto durante la semana, reforzando la idea de que los tres estamos en el mismo proceso de mapear esta nueva versión. El ejercicio terapéutico se titula La Carta del Extraño. Es un título perfecto para lo que venimos desmenuzando hoy. La Carta del Extraño. Lo es, porque aborda esta disociación desde la compasión. Y el requerimiento principal,
La única regla inquebrantable para este ejercicio es hacerlo con papel y pluma. La instrucción es alejarnos por completo de las pantallas, de los teléfonos o las computadoras. Estudios cognitivos demuestran que el acto físico de trazar letras a mano enlaza los circuitos motores del cerebro con los centros de procesamiento emocional de una manera muchísimo más profunda que teclear. Y la dinámica de la carta del extraño es un acto revolucionario de valentía hacia nosotros mismos. Se trata de escribirle una carta a esa versión irreconocible de nosotros, a ese extraño absoluto que vimos reflejado en el espejo del aeropuerto. La clave maestra es observar a esa persona sin juzgarla en lo absoluto. Es abordarla con la misma curiosidad y ternura con la que miraríamos a un viajero desconocido y exhausto, durmiendo en las sillas incómodas de una terminal después de un vuelo de 20 horas. A ese viajero no le exigimos que se levante y sea productivo. Solo lo observamos y comprendemos su viaje. Así es, con empatía pura. Tenemos que preguntarnos al escribir la carta, ¿qué le pesa tanto a esta versión mía? ¿Qué equipaje invisible está arrastrando? ¿De qué está intentando protegerse desesperadamente al construir esa jaula de complacencia o al buscar validación externa? ¡Qué analogía tan poderosa! Y después de plasmar esas observaciones en el papel, de darle espacio a ese viajero agotado sin tratar de arreglarlo, viene el paso crucial. Tenemos que terminar la carta escribiendo una sola frase. Pero no cualquier frase de cajón. Tiene que ser la frase exacta que esa versión irreconocible de nosotros necesita escuchar de manera imperativa. Más allá de lo que la sociedad considere productivo o correcto, es la medicina que el alma verdaderamente necesita para volver a respirar. Y para dar algunos ejemplos íntimos de lo que podría ser esa frase final, podrían ser cosas muy sencillas pero con un peso enorme. Quizás el viajero agobiado necesita leer: no tienes que demostrarle tu éxito a nadie nunca más. O tal vez la frase sea: puedes descansar, ya no hay que luchar contra la corriente. O en el contexto de esa sala de llegadas, simplemente 2 palabras que validen su existencia: ya llegaste. Y es vital ser realistas con esto. Este ejercicio no pretende ser una cura milagrosa que borre la disrupción de un plumazo. La neuroplasticidad toma tiempo. No vamos a despertar mágicamente mañana con todo resuelto. Pero es la conversación interna fundamental donde se rompe el bloqueo. Es el punto de partida donde el locus de control regresa al centro del pecho y donde comienza todo el proceso orgánico de sanación. Es dar el primer paso firme hacia adentro. Y validar que este acompañamiento mutuo, esta tribu que somos nosotros 3 aquí, tiene un valor incalculable, sin importar desde qué coordenadas de este planeta estemos compartiendo este momento. Quizás quien nos acompaña esté escuchando esto literalmente ahora mismo, sentado en un aeropuerto, o encerrado en su cuarto de la infancia sintiéndose más ajeno que nunca, o caminando por una ciudad nueva que hoy se siente distante y solitaria. Las coordenadas físicas no son lo primordial aquí. Lo que realmente importa es que estamos juntos compartiendo este espacio. Y nos estamos entendiendo. Y ese simple hecho de estar presentes en la incomodidad, incluso sintiéndonos fragmentados o incompletos, ya es suficiente. Biológicamente, decirle a tu sistema nervioso que estamos acompañados en este caos calma la alarma de supervivencia. La reconstrucción de una identidad no sucede de golpe. Sucede en las pequeñísimas decisiones de honestidad que tomamos a diario y en la inmensa valentía de decidir no escapar del silencio. Y antes de despedirnos, quiero dejar flotando un hecho biológico que siempre me vuela la cabeza. La ciencia nos dice que cada 7 a 10 años, casi todas las células de nuestro cuerpo se han reemplazado por completo. Físicamente, no somos el mismo organismo que éramos hace una década. Entonces, si la biología misma acepta que somos un proceso constante de cambio, ¿por qué insistimos en aferrarnos a una identidad estática? Quizá la identidad es un verbo. Es la acción continua de descubrirnos. Así que si no nos reconocemos en el espejo hoy, felicidades. Significa que estamos vivos y en movimiento. Bitácora Cósmica no es un punto de llegada donde todo es perfecto. Es pura y simplemente el diario de este viaje continuo que no se detiene nunca. Y antes de cerrar este capítulo, vamos a tomar una pausa profunda para anclar todo esto. Respira. Cree en ti Confía en el universo. y deja que la magia suceda.